Buenos días para todas, todos, todes, a esta edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos haciendo en esta edición una edición en doble formato, por un lado con actividades presenciales en salas en la ciudad de Mar del Plata, por otro lado también de manera online para toda la Argentina y para el mundo, así que es un orgullo muy grande porque el festival llegue a diferentes lugares también, ¿no? El festival se va expandiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta actividad que es tan querida para el festival, una actividad que venimos realizando ya hace varios años, que tiene como nombre Las escuelas van al cine, y en este encuentro de hoy particularmente lleva el título de Las escuelas van al cine, la educación sexual integral en las ficciones infantiles, algo que es tan importante y que se ha vuelto relevante y fundamental en los tiempos que corren. La mesa, esta que estamos por tener, esta conversación, que tiene que ver justamente sobre la educación sexual integral desde producciones culturales para las infancias, y se va a trabajar en torno a una serie animada llamada Elvira. Esta actividad está coordinada desde el programa, desde las escuelas para el cine con el INC, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, la Coordinación de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Nación y ACA, Asociación de Cultura y Arte y Educación. La verdad es que es una maravilla porque además, como esta actividad va a estar moderada por Paula Banfi, así que vamos a estar muy bien acompañados y a tener una excelente moderadora. Nos van a estar acompañando también Estela Díaz, que es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Celeste Damolí, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Integral del Ministerio de Educación de la Nación, Natalia Laclau, directora de Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, y Ángeles Cornejo, directora de Animación de Elvira. Es, por tanto, una mesa, un encuentro que consideramos fundamental por las temáticas, con participantes de lujo, y para el festival es un honor muy grande que esto forme parte de esta edición número 36. Le cedo la palabra a Paula. Muchísimas gracias una vez más a todas, todos, todes por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Empiezo entonces por agradecer nuevamente al festival, que ya hace bastante realizamos actividades en conjunto y siempre son muy placenteras. Quiero agradecer también a Dana Jonas, que es la coordinadora de las escuelas van al cine del programa, que en este momento está con licencia por maternidad, así que por eso no está aquí, pero es gran hacedora del programa. Aprovecho también para agradecer a la Coordinación de Educación Artística, Jimena Martínez y su equipo, que durante este año hemos trabajado mucho también en conjunto y fueron quienes sugirieron el nombre de Celeste Damolí para que esté como referente ESI, y invitaron a la mayoría de las y les docentes que están aquí, que participaron a lo largo del año de distintas capacitaciones de las escuelas. De paso voy a contar un poquito a qué se trata el programa Las escuelas van al cine, que es de la Sugerencia de Desarrollo Federal del INCA, y lo que busca es acercar a estudiantes al cine en general y al cine argentino en particular. Es un programa que lleva a lo largo y ancho de todo el país a chicos y chicas a las salas de cine, y además hace capacitaciones para docentes con el objetivo de dar más herramientas a la hora de utilizar el lenguaje audiovisual en las aulas. Con esto mismo estuvimos haciendo durante este año un cuadernillo que se llama el ABC del lenguaje audiovisual, que por suerte ya salió el nivel 1 y si lo logramos saldrán nivel 2 y 3 antes de fin de año. Y en este contexto, las capacitaciones se hacen en coordinación con la Coordinación de Extensión Académica de la ENERC, lo cual no es un dato menor porque los profes y las profes que dan las capacitaciones son docentes de la ENERC, lo cual también, digamos, habla de que lo que intentamos desde el programa y lo que nos pone tan contenta de la presencia, en este caso, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de Nación, es articular con personas que trabajan en pos de un estudiantado ávido de conocimiento y de docentes
ávidos y ávidas de conocimiento, es articular, ¿no? Eso es lo que más nos gusta desde el programa en las escuelas, y entonces esta mesa es como un cierre del año muy feliz en ese sentido. Así que bueno, lo que ahora les voy a contar un poquito es cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Lo que vamos a hacer es, en principio, ver 2 capítulos de Elvira, que es la serie animada que se ocupa de temáticas de ESI, que ya nos van a contar mejor las chicas, Ángeles. Vamos a ver 2 capítulos que nos piden desde técnica que avisemos que a veces el Zoom ralentiza un poquito, pero bueno, que no se preocupen, que no es que les está funcionando mal, que por ahí se ve un poquito más lento que lo normal, pero después les vamos a pasar los links para que accedan luego de la presentación a los archivos originales. Y después van a hablar las expositoras sobre esta temática que nos convoca, que tiene que ver con la ESI en las ficciones infantiles, y que nos llama particularmente desde el programa porque lo que pensamos es que siempre lo audiovisual abre desde otros lugares el acceso a los conocimientos. Y las producciones culturales en general generan como esa posibilidad, lo artístico, ¿no? Como de pegar por otros lados y poder reflexionar desde otros lugares, y en ese sentido la inclusión de cuestiones culturales para tratar la ESI, que es un tema tan integral, justamente como su nombre lo indica, y que abarca tantas cuestiones, nos parece fundamental. Así que bueno, nos sabrán decir mejor todas estas invitadas de lujo que tenemos, que saben de la temática en particular. Con lo cual, esto es todo. Después va a haber preguntas que las pueden poner en el chat. Lo que yo les iba a pedir las voy a leer yo. Las preguntas, si tienen la pregunta para alguien en particular, que pongan para tal, así yo sé a quién está dirigida la pregunta. Y les pido que silencien los micrófonos, por favor, en caso de que se les dé silencio o algo así, para tratar de que la dinámica sea lo más tranquila posible. Y entonces pasamos a ver los 2 capítulos de Elvira y después seguimos. Gracias. Hoy cuando llegué de la escuela no estaba Paquita. ¡Mamá! ¡Salgo a buscar a Paquita! Manu, ¿viste a Paquita? Pasó por acá hace un rato y mi papá le dio de comer. Se fue para la cancha. A Manu lo conocí en la plaza. Trepa los árboles mejor que nadie. Bueno, después de mí. Vive con su mamá, su hermanito y su papá. Marce, ¿viste a Paquita? Pasó por acá y le dimos agua. Se fue con Julio para el lado de tu casa. Marce es la capitana de nuestro equipo de fútbol. Vive con su abuelo. ¡Paquita! A Julio le encantan los animales como a mí. Y a su gato Pancho le encanta jugar con Paquita. Él vive con sus mamás a la vuelta de mi casa. Estas son algunas familias de mi barrio. ¿Cómo son las del tuyo? Hoy en el colegio tuvimos una situación muy particular. Voy al baño. Yo también.
¿A cuál entro? ¡Manu! ¡Vamos por acá! ¿Qué otras expresiones del pensamiento binario descubrís en tu entorno? Gracias. Ahora le vamos a ceder entonces la palabra a Ángeles Cornejo, directora de animación de Elvira, para que nos cuente un poco sobre esto tan hermoso que acabamos de ver. Bueno, hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá y un gusto volver a ver los capítulos de Elvira también y que estén acá en el festival. Está buenísimo. Bueno, mi nombre es Angie Cornejo, yo soy fui la coordinadora, soy parte de la asociación acá, y fui la coordinadora del equipo de animación de Elvira, el equipo de animación que en ese momento éramos re poquitas personas, solo 3, más bueno, el equipo de producción, el equipo de sonido, pero bueno, específicamente de animación éramos 3, que me gustaría nombrarlas a mis compañeras, eran Eugenia Díaz, que hizo los storyboards, y Fernanda Genovesio, que hizo los fondos, y bueno, los personajes los hicimos un poco entre las 3. Bueno, cuando llegó la propuesta de la asociación, yo en ese momento todavía no era parte de acá, cuando nos llegó la propuesta de hacer esta serie, que es una serie, bueno, humilde, chiquita, con un presupuesto acotado, un equipo pequeño que trabajó con mucho esfuerzo. La verdad es que la aceptamos y dijimos que sí de hacerla justamente por la temática. Yo venía de trabajar varios años como directora de animación de Samba, de la asombrosa excursión de Samba, de Siesta Z y de otras cosas más para chicos. Y la verdad que la propuesta de Elvira fue como la primera que me interesó 100% con todo su contenido, que me comprometía, y a mis compañeras también. Así que decidimos hacerlo porque, bueno, porque teníamos ganas de trabajar con la asociación y porque teníamos ganas y nos parecía necesario que exista un proyecto como este, que esté en las pantallas, que las chiques de todo el país lo puedan ver. Bueno, en verdad en su momento era para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero creo que ahora Elvira está viajando por todo el país, ya eso lo contará mejor Nati. Así que bueno, decidimos embarcarnos en esta aventura de hacer una serie de 5 capítulos, creo que originalmente eran 4 y después se agregó 1, con un equipo chiquito, pocos recursos, en fin. Y nos propusimos, por un lado, bueno, es una serie educativa, pero a la vez queríamos que aún así fuera atractiva y divertida desde la animación. Entonces ahí buscamos como desde el movimiento y los efectos de la animación y otras cositas, como hacerla atractiva para las chiques, y también como estudiamos un poco para qué edad estaba dirigido cada capítulo, y en base a eso también ajustamos un poco la paleta de color,
etcétera, ¿no? Y desde el diseño lo que intentamos fue dibujar cosas que no sean como aspiracionales o ajenas, sino espacios y personajes que son parte de nuestra vida cotidiana, como que la casa de Elvira es como podría ser mi casa o la casa de cualquier chique que va a la escuela en la provincia, y lo mismo los personajes tienen ropa que podríamos tener puesta cualquiera de nosotros, como que la idea era que se vea como nos vemos nosotros también. Y uno de los desafíos más interesantes que tuvimos fue el diseño de Elvira. Son 5 capítulos en los que Elvira es el mismo personaje, pero tiene 5 edades diferentes. Va de 8 a 16 años. Y entonces teníamos que, por un lado, el desafío de producción. Yo en general trabajé en series de animación donde el personaje protagonista es el mismo en todos los capítulos, no hay que rediseñarlo en cada capítulo. Entonces eso es como un trabajo extra y tuvimos que ver la manera de hacer un diseño que sea lo suficientemente simple para que nos permita animarlo con bastante versatilidad y que a la vez no sea una locura de tiempo y de presupuesto lo que lleva ese personaje. Bueno, y por otro lado, en el diseño mismo, ver de qué manera el personaje iba creciendo, se podía identificar con la edad de las niñas que van a ver ese capítulo, y a su vez que siga siendo el mismo personaje, que siga siendo reconocible en todos los capítulos. En estos 2 capítulos que acabamos de ver, se ve a la Elvira más chiquita, que es la de 8, y se ve a la Elvira más grande, que es la de 16. Yo creo que el color de la remerita ayuda muchísimo a que distingamos qué es ella, pero bueno, me parece que también un poco intuitivamente y con el cariño que nos generaba el personaje logramos bastante bien hacer esa evolución. Me gustaría mostrarles una imagen de todas las Elviras. Ahí no sé si la ven, acá se ve toda la evolución de la Elvira más chiquita de 8 a la Elvira de 16. Bueno, además de cambiarle la altura, ahí se nota bien la escalerita, le fuimos agregando cosas. Aquí le cambiamos el peinado, le agregamos unos accesorios, después apareció la gorrita, después la gorrita para atrás con un chalequito de jean, y ahí como un pin del aborto legal, y después finalmente la chica de 16 ya también tiene su chalequito más cortito, el peinado, el pelito teñido, esas cosas. Bueno, y otra cosa que buscábamos, tanto en el personaje de Elvira como en los personajes en general, que para mí también fue súper interesante trabajar, es buscar en el diseño la no hegemonía, digamos. Entonces, bueno, tanto en Elvira como en los otros personajes, fue un desafío porque, bueno, las escuelas de dibujo, de diseño, ahora creo que eso está cambiando un poco porque nuestra mirada está cambiando, pero como que hay un estándar, hay un estereotipo que se suele seguir, y acá lo tuvimos que romper y eso estuvo buenísimo. También lo van a ver en otros personajes, en otros capítulos de la serie, donde se ve, por ejemplo, el amigue de Elvira es un chique no binario, y me parece que también eso fue también un desafío, cómo hacer que, además con la síntesis que tiene el dibujo, que no tiene muchos detalles, lograr que se vea de esa manera. Y bueno, me gustaría después para la etapa de debate, de las preguntas, sé que acá hay muchos docentes, si alguno ya trabajó con la serie en el aula, me gustaría saber qué impacto produce Elvira en el aula, si las chicas se identifican realmente con estas imágenes que diseñamos, tratando intuitivamente de que, bueno, sea algo que les llame la atención a una niña de 8 años, o de 10, o de 14, etc. Y bueno, y acá estoy si quieren también hacer alguna pregunta más.
Bueno, buenísimo, muchas gracias, Ángeles. Pasamos entonces la palabra a Natalia Laclau, directora de Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, y que además también trabajó con Elvira bastante, así que ella nos contará mejor. Gracias, Nati. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad me encanta además estar en este panel con todas personas con las que trabajamos en contenidos orientados a la ampliación de derechos y de manera muy satisfactoria para mí. Y la verdad que también es un placer enorme estar presentando en este festival y para docentes de todo el país, Elvira, que como ya dijo Angie, es un contenido que fue hecho con mucho amor, mucho empuje, y por la necesidad en ese momento de contar con contenidos que veíamos que no había para trabajar en espacios de educación formal y no formal, temáticas específicamente de diversidad. Y bueno, cosas importantes, primero cuando empezamos a pensar los contenidos, habíamos pensado por ahí en hacer como una bajada de contenidos más directa para el aula, pero después nos optamos, y me parece que con acierto, por hacer algo que estuviera más desde el lado del entretenimiento. Y después, como algo importantísimo para nosotros, era que estuviera anclado en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay guiños en esos barrios, en los objetos, en las personas que habitan la serie, sí, donde chicos y chicas de la provincia puedan identificarse. Después, bueno, eso, cuando estábamos buscando referencias para trabajar, nos encontramos con que la mayoría de creo que todos, no encontramos ninguna serie audiovisual en ese momento que fuera de producción local. Todo lo que encontramos era más de España o de otros países, entonces, bueno, hicimos una apuesta fuerte para hacer una producción local de calidad dentro del presupuesto que teníamos, desde el entretenimiento, y que sirviera de herramienta para docentes de educación, tanto formal como no formal, para trabajar en espacios educativos. Algo también que quería destacar es que Elvira le sumamos a la serie guías. Estas guías tienen una bajada teórica primero sobre la temática que toca cada capítulo, y una propuesta didáctica para trabajar en el aula, y algunos recursos sobre esas temáticas locales también que recomendábamos al final. Bueno, después, otra cosa que también me gustaría destacar, que ya la dijo un poco Angie, es el momento de los personajes. Sí, tuvimos como mucha atención en que hubiera diversidad corporal, diversidad, bueno, incluir personajes no binarios, incluir maternidades lesbianas, por ejemplo. Sí, pensando que los contenidos audiovisuales son creadores de sentidos, y que así como son funcionales a la hora de solidificar estereotipos que posibilitan desigualdades y opresiones, también eso mismo los hace como herramientas muy poderosas para desarmarlos. En ese sentido, en Elvira está, cuando ven los capítulos, como muy puesto el foco, por ejemplo, en el diseño de los personajes, en las historias, en los roles que cumplen los personajes. Después, otra cosa que también pusimos mucha atención es ver, bueno, qué contenido dentro de diversidad, que era la temática total de Elvira, íbamos a tocar para cada edad, porque el desafío también era hacer una serie que tuviera la continuidad, pero que fuera específica para grupos etarios muy diferentes. Entonces, para decidir un poco qué temática íbamos a tomar para cada episodio, pusimos unos buzones en escuelas, y en distintas escuelas, y también en espacios de educación no formal,
con preguntas abiertas. Entonces, de eso para las distintas edades. Y en base a lo que recogimos de los buzones, fue que definimos qué temática trabajar y de qué manera para cada grupo. Entonces, para inicial elegimos, que es uno de los que vimos, es familias diversas. Después, para primaria, primer ciclo, habíamos tomado estereotipos de género. Para segundo ciclo, discriminación, perdón. Después, para secundaria, hicimos 2 capítulos, que uno es sobre heteronormatividad y el otro, que es el que vimos hoy también, es sobre pensamiento binario. Después, otra cuestión que también quería destacar en Elvira, y que es algo que también ponemos mucha atención en el Ministerio, es tratar de que los materiales circulen. Entonces, en Elvira está involucrada, la asociación, el Ministerio, está en el canal del Ministerio, está en Educación de Provincia de Buenos Aires, en la plataforma ABC, está en Paca Paca, estuvo en el festival, y ahora en el Festival de Urá, de cine, y ahora está acá, y es como nuestra intención que los materiales puedan tener buena circulación y hacer articulación con otras áreas del Estado, de organizaciones, etcétera, como para potenciar el trabajo de todos. Después también quería decir que tenemos ahí en la página del Ministerio colgados todos los materiales que después vamos a compartir, que tienen todos los episodios para descargables junto con cada guía. Y también, en el mismo sentido que dijo Angie, la verdad que me gustaría escucharles a los y las docentes que estén presentes, cómo es su relación, si alguno probó Elvira, sí, me encantaría saber, y también qué tipo de materiales les sirven más, cómo es su experiencia con los contenidos educativos en estas temáticas, como para tener también esa información que nos resulta súper útil a la hora de pensar y proyectar desde el Estado contenidos pedagógicos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Seguimos entonces con Celeste Adamolí, directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Que como lo que nos parece interesante, por eso agradecí en su momento quien generó esta articulación, es que nos parecía muy interesante que venga alguien de parte de Políticas Culturales y alguien de parte del Ministerio de Educación, que justamente 2 miradas como quizás diferentes o similares y que está bueno encontrar. Así que muchas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias por esta tan linda invitación, por este espacio virtual, pero que nos convoca ahí en Mar del Plata, en el festival. Gracias también a Cecilia por la introducción, muchísimas gracias a Estela del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto a Natalia y a Angie, también por haber compartido este detrás de escena, que es no solo ver a Elvira, sino que significó esta producción para ellas, que se hace también bien interesante. También un saludo especial a Ximena Martínez, que nos está acompañando, que es la coordinadora de la modalidad de educación artística del Ministerio de Educación, con quien también trabajamos articuladamente en distintas acciones y tenemos previstos articular varias cuestiones más. Además, digamos, particularmente quisiera celebrar el sentido, digamos, como político que tiene estar presentando un material educativo en un festival de cine, y también celebrar este programa que, como Paula contaba, Las Escuelas Van al Cine, que ya tiene varios años, que me parece también fabuloso en términos de lo que el cine puede producir en una escena educativa y en los diálogos con la escuela. Para contarles algunas cosas que tienen que ver con una mirada un poco más externa respecto de Elvira y con una mirada más interna
respecto de lo que significa la política pública educativa vinculada a la educación sexual integral. Primero decirles que efectivamente estoy en este momento y hace ya un poquito más de un año a cargo de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, estos nombres largos que tenemos en los organigramas estatales, pero que hacen al sentido también de las políticas públicas, en donde efectivamente se alberga actualmente el programa de educación sexual integral, junto con otros programas como el de educación y memoria, el de convivencia escolar, el de prevención y cuidados en el ámbito educativo, políticas y programas que tienen su propia memoria, su historia. Ustedes saben que la ESI este año celebró sus 15 años de política. Nos preguntamos siempre si eso es mucho o poco, y estamos como confiados de que, tal como nos muestra Elvira y como fuimos viendo, la ESI tiene ahí un camino de poder atravesar transformaciones culturales que son propias de nuestra época. Estamos viviendo en un momento de cambios donde la ESI, incluso desde su sanción hasta ahora, ha tenido que robustecerse por esas leyes que vinieron después y que justamente apuntaron a algunas cuestiones de las cuales se nutre la educación sexual hoy. En ese sentido, me parece que Elvira señala la posibilidad, digamos, de constituirse en una producción audiovisual que posibilita, digamos, poner a disposición, nos gusta decir, a los educadores, estos artefactos culturales, estas herramientas, estas mediaciones, para trabajar a lo que Paula señalaba al comienzo, que tiene que ver con, bueno, con esos temas que son a veces difíciles de enseñar, porque movilizan cuestiones éticas, afectivas, políticas, y que nos devuelven incluso la pregunta por nuestro propio posicionamiento como docentes, y que a veces la imagen y esas herramientas audiovisuales nos permiten, lo que a veces decimos es entrarle desde otros lugares, ¿no? Poder conectarnos con otras cosas, las piezas audiovisuales, y esto con Natalia, que hemos trabajado también en otros proyectos, lo conversamos muchas veces. A veces los educadores tendemos a querer explicarlo todo, y por suerte las producciones culturales no tienen la necesidad de explicarlo todo, es una muestra, es una pincelada, es una entrada desde otro lugar, para abrirnos sobre todo preguntas, para habilitar esa pregunta. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí Elvira se plantea como, bueno, como una potente producción cultural para introducir este movimiento y para seguir movilizando cuestiones, ¿no? También trabajamos con el programa de educación sexual integral desde la idea de incomodidad, pero en un sentido positivo, ¿no? La ESI incomoda y provoca cosas y moviliza cuestiones, y Elvira está ahí mostrándonos de manera muy amigable también cómo eso se acomoda a escenarios educativos, sociales, cómo suceden cosas también por fuera de la escuela, pero en diálogo con la escuela. Y en ese sentido también me interesa señalar el lugar de la escuela como ese lugar fundamental de encuentros, como ese lugar en el que las niñeces encuentran otros mundos, y a la vez que les otorga la posibilidad de comprender su propio mundo, ¿no? Es el lugar que ofrece explicaciones para conocer otros mundos y poder interpretar mi mundo propio. Entonces me parece que ahí Elvira también abre esa ventana a mirar otros mundos que pueden no ser el propio, pero a la vez también volver a mirar el mío después de haber pasado por Elvira. Me parece que ahí también hay una apuesta interesante y potente ahí. También ustedes saben que la ESI es un contenido transversal y curricular, ¿no? Y en ese sentido, la ESI, como la escuela, nos ayuda a conocer y descifrar esos mundos, a pensar en otras cuestiones a través de una educación específicamente que apunta a pensar la educación sexual integral. Por ahí destacar, desde mi mirada, como les decía, un poquito más externa, Angie y Natalia han mencionado algunos, pero algunos de los puntos que a mi entender Elvira trabaja e introduce para, como nos gusta decir en educación, tirar de la piola para poder trabajar efectivamente en escenarios escolares. Bueno, había mencionado también Natalia la diversidad de familias, la diversidad cultural, los estereotipos en relación a los juegos y juguetes para distintas niñeces, la utilización del lenguaje inclusivo, que siempre sigue siendo una tensión, ¿no? Bueno, cómo hablamos, cómo nos hablamos, cómo introducimos el todes, el a, el o, bueno, esa incomodidad que para mí es propia también del momento, de un momento dinámico para seguir discutiendo, la igualdad respecto de los deportes, que no haya distinciones ahí en diferentes identidades, también las tradiciones que se van transformando a lo largo del tiempo, cuando aparece, por ejemplo, el festejo de 15 años,
que también se transforma, bueno, como este escenario de lo que se va transformando, los comportamientos, las vestimentas, las apariencias esperadas para cada género, cómo se han transformado, que me parece que es parte de ese detrás de escena que también nos comentaba Angie, cómo la pensaron a Elvira. También los inconvenientes que muchas veces presentan algunos pensamientos más binarios, o algunas cuestiones vinculadas a la heteronormatividad. Me parece que ahí se abren algunas discusiones que se toman de diferente manera de acuerdo a algunas discusiones que se han atravesado en algunos escenarios y que todavía tenemos para seguir trabajando, y a mí me gusta mucho, digamos, en la figura de Elvira, cómo se puede pensar en la construcción de identidad, ¿no? Que siempre es dinámica, que siempre se transforma, y que nunca es cerrada de una vez y para siempre, no solo en términos de la sexualidad, sino también en términos de otros diálogos que muchas veces la escuela habilita. También me pareció muy interesante, Natalia, esto que destacabas de lo situado en la provincia de Buenos Aires, y ahí también aprovechar para saludar a otros docentes de otras jurisdicciones que también se han sumado a esta invitación que nos hace el Ministerio de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, como también ahí a veces ayuda a mirar una situación de una provincia para pensar otras situaciones, para poder pensar otras cuestiones. Y por último, para cerrar y no excederme en tiempo y darle la palabra también a Estela y luego escucharles a los docentes, decirles también, bueno, lo fundamental de algo que también ya se han señalado, que tiene que ver con la idea de integralidad, de la educación sexual integral en diversos sentidos, no solamente en la concepción respecto de qué disciplinas intervienen para eso, sino con qué otros actores, actrices interactúa la ESI efectivamente para lograr lo que muchas veces decimos una plena implementación. Quiero decir ahí que para la ESI, para el Ministerio de Educación de la Nación, es fundamental la articulación con otras instancias estatales, como lo es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Nación, también en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, como interactuamos también con el Ministerio de Salud, con organizaciones de sociedad civil, bueno, con distintas organizaciones del campo que hacen y que nutren también a la ESI. A mí me gusta muchas veces citar a una pedagoga muy conocida, que es Inés Dussel, que trabaja sobre todo temas de memoria, pero que dice que a veces le pedimos a la escuela que acomode temas que socialmente no han sido acomodados, y que ponemos sobre ella, digamos, esa responsabilidad. Y a mí me gusta pensar eso también para la ESI en términos de lo que trae Inés, es la idea de la tradición normalista que tiene la escuela, ¿no? Digo, ahí Elvira tensiona, y en esta escena que veíamos con los baños, tensiona con una escuela que tiene una tradición normalista de muchísimos años, que tensiona con estas transformaciones culturales del momento. Entonces, en ese sentido, me parece que la apuesta es cómo reacomodar algunas cuestiones, pensando que la escuela sola no puede, que necesitamos también la ayuda de otros organismos, del trabajo docente, del compromiso docente, de asociaciones como la asociación ACA también, que tiene un compromiso efectivo por la educación sexual integral, también lo que significa trabajar específicamente, por ejemplo, desde educación artística, ¿no? Desde distintas disciplinas, bueno, la integralidad en un sentido bien amplio. Y por último, bueno, volver a agradecer y celebrar y sostener, sobre todo, que la ESI es siempre un proyecto de inclusión, un proyecto de promoción de derechos, de igualdad, y a mí me gusta decir, sobre todo, de justicia educativa. Así que celebro este espacio y celebro que la imagen se conjugue ahí en este festival con la idea de mejores porvenires. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Coincido en muchas cosas, me dan ganas de ponerme a opinar, me pasa, ya a charlar. Bueno, damos la palabra entonces a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Todo tuyo, Estela, muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias Paula, gracias a todas las que me antecedieron en el uso de la palabra. Un gusto enorme poder acompañarlas con unas breves palabras y estar, porque la verdad que es una alegría que se esté presentando Elvira, y en el marco de las escuelas van al cine, de este programa que viene creciendo evidentemente en el Festival de Cine de Mar del Plata, un festival emblemático para el cine, pero bueno, que nuclea aspectos como este que estamos abordando aquí, que tiene que ver con lo educativo
y con qué recursos ponemos en temas educativos que son transformadores y que también se tienen que encontrar muchas veces con muchas resistencias. Nosotras ni bien fuimos convocadas a construir el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, con estos nombres largos que dicen, nosotras tenemos así también. Todo, no solo el del ministerio, sino el de nuestras direcciones y áreas de trabajo, porque digo que estamos haciendo una tarea que además de institucional es instituyente, de políticas que no se abordaban con estas centralidades de los lugares de gobierno, entonces necesitamos ser muy descriptivas de cuál es la tarea, en esos títulos, cuál es la tarea que teníamos que llevar adelante. Y digo que llegamos y allí tomamos conocimiento del VIRA y enseguida que estaba ahí, ¿no, Nati? Un poco en algún rincón, dijimos hay que ponerla en la centralidad, esta es una herramienta que el Ministerio de las Mujeres toma con centralidad para la difusión y a partir de ahí construir acuerdos con educación. Bueno, después pudimos lograr en los diálogos con Paca Paca y Canal Encuentro que también se ha tomado, y bueno, y tenemos también el sueño de que vengan las nuevas temporadas de Elvira. Además porque nos parece que tiene que ver con, bueno, con lo que dijeron tan claramente, desde quienes nos compartieron la cocina y la previa y los debates previos y quienes compartían qué pasa después que Elvira ya está rodando y la estamos viendo y se está trabajando en entornos educativos o en entornos como televisivos como el canal, que se pueda tener un material de este tipo para el trabajo de ESI, la verdad que me parece fantástico desde esta perspectiva, además de que en el sentido de no solo que es transversal, sino que también hay que pensarlo en todos los niveles educativos, que muchas veces se pierde un poco esto, y por eso pensamos que los desafíos es que siga creciendo Elvira, pero que sigan creciendo otras propuestas de este tipo. Porque nosotras tuvimos, hay herramientas, venimos trabajando, no es nuestra responsabilidad primaria como ministerio, porque es claramente de educación, de la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, articulando con Educación de la Nación la implementación de la ESI en la escuela, pero también entendemos que la ESI hay que pensarla en la comunidad, que la ESI produjo materiales para las familias, que hay ámbitos de lo colectivo, lo familiar, lo social, que también requieren de estas herramientas. Y cuando me pienso yo para atrás, más inauguralmente empezando a trabajar los temas de derechos de las mujeres, de diversidad, y buscábamos materiales para esos talleres en los barrios, en los clubes, en los lugares a donde se nuclean los colectivos sociales, la juventud. Bueno, esto también es una herramienta muy importante, y lo audiovisual además tiene mucha capacidad de síntesis y una capacidad didáctica desde otro lugar, ¿no? Porque la imagen también te trae más rápidamente cuestiones que desde los conceptos o de las palabras te llevarían otro modo de tener un acercamiento, hasta una identificación o desidentificación, una provocación para el debate. Así que la verdad que celebrar esto, reconocerlas, felicitarlas a quienes trabajaron en la producción, que la seguimos viendo, ya las vi muchas veces, pero cada vez que uno la ve, la disfruta, es amable, es amena, sí, tiene eso de buena onda, ¿no? De que podés ver desde la buena onda que hay que mirar con ojos más diversos la realidad que habitamos. Así que ese es el compromiso del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La ESI para nosotras es un contenido fundamental también para la prevención de las violencias. Trabajamos con educación en una guía en nuestra página, además de todos los contenidos de Elvira, pueden encontrar una guía que orienta a docentes en cómo la ESI es una herramienta para la prevención de las violencias y para el cambio cultural que necesitamos seguir produciendo, provocando, construyendo de conjunto. Y bueno, y el arte de algún modo, y el arte audiovisual como es en este caso, y estas producciones, y además producciones locales, nacionales. El festival
de cine también es una oportunidad para seguir valorizando la producción local, que tantas veces ha sido abandonada, ¿no? Hemos tenido momentos de mucho empuje, creo que tiene que volver otra vez el empuje para la producción de contenidos locales. Tenemos una riqueza enorme en la producción en este sentido en la Argentina y ha sido bastante destratada durante algunos tiempos, así que también bienvenido a esto, que florezcan mil flores de nuestras producciones audiovisuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Estela, muchas gracias a todas. Ahora habilitamos que hagan preguntas a través del chat, si quieren. Mientras hacen preguntas yo voy a retomar algunas cuestiones como para ya empezar a ponernos preguntas. Bueno, algo que surgió fue como esta idea, ¿no?, de lo ameno, de lo entretenido, y pensaba como que a veces separamos la idea de entretenimiento versus contenido, y cómo es algo a tener en cuenta, porque por lo menos desde el programa vemos que muchas veces esto que recién nombraron como cómo entrarle a, me parece que es una buena pregunta, o un buen tema para reflexionar en relación a que muchas veces justamente lo ameno, lo amable, lo entretenido puede dar acceso a algunas cuestiones que de pronto dichas desde un lugar más conceptual generan todavía más resistencia. Entonces, ante estos temas que son no resistentes, que generan resistencia, cómo empoderar y, como bien decía recién Estela, aún más en las producciones locales, este lugar de que la producción audiovisual y artística puede generar como mucho contenido, ¿no? Como concretamente contenido. Y más si está acompañado de guías y todo, entonces retomo, hablaba Natalia de herramientas poderosas, ¿no? O sea, esto donde es verdad, solemos darnos cuenta de cómo nos bajan línea desde producciones que hablan de cosas que no nos gustan, pero está bueno tomar y decir, bueno, ¿cómo uso yo esto también para hablar de cosas en las que sí creo que sí nos parece que está bueno por lo menos despertar el pensamiento? Ahí ya hubo una primera pregunta que voy a leer, que dice, espérenme que tengo que estar pasando de un lugar a otro y no es tan sencillo. ¿Cómo fue el proceso de guión y de las guías que acompañan los capítulos? Además de la utilización de los buzones en las escuelas como búsqueda de las temáticas, ¿se trabajó en conjunto la escritura con docentes, guionistas o personas del ministerio? ¿La tomo yo esa? Sí, Me por parece. favor, Natalia. Bueno, sí, además de lo de a la hora de hacer los guiones, la guionista fue Julia Martínez Heimen, que es la directora también, pero se hizo en conjunto, había una asesora de contenidos, que es Ana Carbonetti, que viene de la UNLP, y además trabajó asesorando en contenidos Ariel Sánchez, que en ese momento estaba en el área de diversidad y ahora está como director de masculinidades para la igualdad en el ministerio. Esa articulación fue muy importante porque estaba como la necesidad desde el estado del contenido, la pata de la universidad en su momento y alguien especialista en las temáticas y bueno, y Julia, que tiene toda una trayectoria de contenidos hechos para ESI en el sentido de ampliación de derechos, pero le dio como la agilidad narrativa. Lo que pasa muchas veces es que si no hay esa figura que viene más del lado del audiovisual, es que los contenidos quedan como muy acartonados y después nos parece que por ahí no funcionan tanto en el aula porque resultan por ahí un poco aburridos. En ese sentido, me parece que en Elvira está lograda la cuestión del contenido con el entretenimiento, me parece que está súper logrado. Y tiene mucho que ver con esta cuestión de que hubiera varios actores involucrados en la definición. Bárbaro, gracias. Acá hay otra que quizás, como es desde el ministerio, supongo que es para Estela, dice, ¿cómo se piensa desde el ministerio las temáticas que se van a abordar en este tipo de piezas audiovisuales?
No sé si Estela... por ahí Estela se tenía que retirar a las 12, por ahí ya se tuvo que ir y se fue silenciosamente. Bueno, entonces la podés tomar, Natalia, entonces. A ver, ¿me la repetís? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo se piensa desde el Ministerio las temáticas que se van a abordar en este tipo de piezas audiovisuales? Bueno, en general siempre parten de una necesidad. En el Ministerio trabajamos, o sea, cuando generamos contenidos, por lo menos desde el área donde estoy yo, que es la Dirección de Políticas Culturales, los contenidos que generamos siempre parten de alguna necesidad o de alguna otra área del Ministerio, o sea, o trabajamos en herramientas, por ejemplo, para la Subsecretaría de Violencia, o para el área que trabaja con mesas locales, o con las áreas género de los municipios, o con organizaciones, o por ahí en articulación con otro ministerio. Por ejemplo, se decía hacer un contenido en conjunto con la Dirección General de Escuelas. Bueno, entonces ahí, como sería este caso, que es más material educativo, siempre parte como de una necesidad. Bueno, no hay este material, que creemos que es una herramienta poderosa. Desde el Ministerio nos interesa potenciar todo lo que sea políticas públicas que vayan a desarmar cuestiones de inequidad de género. Bueno, en ese sentido producimos materiales, en este caso herramientas para docentes que les permitan trabajar con más facilidad, o es una propuesta que les permita trabajar con más facilidad estas temáticas en el aula. Bárbaro, y ahí viene otra que viene bastante en la misma línea y dice: me interesaría que profundizaran respecto del proceso de relevamiento con los buzones y cómo fueron definiendo la temática para cada capítulo, edad, etapa evolutiva. Me resultó súper novedoso esto de intentar contener en una misma producción tan diversas edades, estadios. Sí, bueno, el tema de los buzones fue eso, cuando nos sentamos a pensar, bueno, qué temática vamos a decir para cada edad. Nos parecía que necesitábamos tener la voz de chicos y chicas que estuvieran en las escuelas, como para poder definirlo, porque si no era como definirlo desde un escritorio y de un modo abstracto. Entonces, también es una decisión política pensar los contenidos de esa manera, pensar a los niños y las niñas como sujetos de derecho, como personas que pueden enunciar qué es lo que quieren y qué necesitan, y los buzones, bueno, sí poníamos como preguntas abiertas. Yo ahora no me acuerdo exactamente las preguntas que habían, pero eran del estilo, no sé, para los más chiquitos eran como cuestiones que tipo, no sé, si hubiera un personaje que fuera diversidad, ¿cómo te lo imaginás? ¿No? Eran como cuestiones un poco más lúdicas por ahí para los más chicos y las más chicas, y bueno, por ahí sí preguntas un poco, siempre abiertas, pero menos lúdicas por ahí para los más grandes. Pero sí, la idea de los buzones era básicamente no tomar una decisión desde la experiencia cerradita propia y desde acá, desde el escritorio, sino tener como un intercambio con las personas que van a ser las destinatarias de esos materiales. Buenísimo. Estoy pensando algo sabiendo que hay, porque además hay docentes que estuvieron en otras capacitaciones, que estaría buenísimo como para también sacar algo así como venimos sacando cuestiones de limpio, que también puedan transmitirnos necesidades de cosas que les parece que sería interesante que aparezcan sobre la ESI, en este caso, que es donde estamos, en lo que nos estamos centrando, pero que hubiera contenidos audiovisuales. Digo, tomar este encuentro también como práctico en ese sentido, y que si pudieran poner, si hay alguna temática en particular que les parece que es interesante trabajar y para la cual falta contenido, sería bárbaro, porque quién mejor que ustedes, docentes del país, para decirnos qué es lo que hace falta, ¿no? Así que estaría bárbaro que también, además de preguntas, si pueden poner en el chat eso, sugerencias, y hacemos como un buzón virtual acá, estaría bárbaro. Ahora tengo otra pregunta. Preguntan si esto se hizo en distintas escuelas de la provincia, lo de los buzones. Sí, se hizo, sí, pusimos los buzones estuvieron en escuelas
en Tres Arroyos, en La Plata, creo, si no me acuerdo mal, en Quilmes, en Junín y alguna más que no me estoy acordando, pero sí. Y no solo en escuelas, sino también por ahí en algunos espacios como centros culturales que tuvieron actividades para niños. Buenísimo. Bueno. Esa es la última pregunta que tengo yo aquí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, reflexión? Ahí te preguntan, las guías que acompañan a la serie, ¿dónde podemos encontrarlas? Eso lo puedo responder yo, lo vamos a poner ahora al final, el link donde están todos los capítulos y las guías que acompañan a los capítulos. Que en una provincia muy resistente a la aplicación de la ESI como Mendoza, Mariela es una de las que ya participó en las capacitaciones. Celeste puede aportar que hay como unos materiales sí. que están haciendo desde educación, ¿no? Celeste, ¿nos querés contar? Mira, amenazas por abordar temas de ESI. Eso me parece re interesante si lo querés tomar, Celeste. Bien, no sé si había una pregunta específica, pero digamos, parece que tiene que ver con algo que también mencionaba Estela en relación a las resistencias que tiene la ESI, que por supuesto sabemos que siguen existiendo aún, aunque es ley. Tal vez, digamos, comentarles que el programa de educación sexual integral tiene en todas las jurisdicciones referentes. Hay un referente de educación sexual en ESI que posiblemente pueda también desde la provincia, aunque tenga sus resistencias, acompañarles y ayudarles, eso como por un lado, y por otro lado también contarles que desde el Ministerio de Educación de la Nación producimos también algunos materiales específicos. Bueno, Estela también hacía mención a la prevención de violencias por motivos de género, y con la asociación acá hemos hecho un material muy lindo que presentamos hace muy poquito tiempo sobre las jornadas de Educar en Igualdad, que es un material nacional para cada uno de los niveles educativos, que trabaja sobre la prevención de violencia por motivos de género, también un material audiovisual. Me parece que también ahí a veces los materiales oficiales producidos también por el Estado ayudan a los docentes a trabajar, digamos, también estas temáticas con mayor resistencia. De todas maneras, sabemos que son temas que siguen desacomodándose, ¿no? Yo estaba pensando cómo muchos de ustedes hacían muchas preguntas sobre el buzón, y trataba de pensar un poco más como metafóricamente en esa idea. Bueno, ¿por qué convoca? Bueno, y convoca porque también uno piensa que ahí, digamos, me parece la producción, en este caso Natalia, ustedes tomaron la decisión de recuperar eso que ocurría para producir algo. Bueno, la ESI tiene mucho de eso, de recuperar esas demandas de lo social para efectivamente producir una política educativa, ¿no? Digo, la educación sexual integral es una política pública, pero también es una educación que circula, digamos, desde el compromiso docente, desde otras actividades, digamos, no es exclusivamente una política pública. Me parece que ahí hay un trabajo para seguir haciendo. La ESI, como decíamos, tiene 15 años, pero hay un camino, pero la institución educativa, escuela, las resistencias tienen muchos más años, entonces sigue siendo lo que algunos autores dicen una batalla cultural, por decirlo de alguna manera, por la que hay que seguir trabajando, ¿no? No sé si ayudó mucho a la pregunta, pero bueno, algunas hay ideas sueltas. Sí, ayudó. Porque además estamos reflexionando, digo, hay algo que justamente lo que me parece que es que al ser la ESI, como vos decís, joven, y digamos, y además sabemos que desde que algo se implementa hasta que empiece efectivamente a poder entrar en determinadas estructuras que están como muy instaladas, lleva un tiempo, y en ese sentido vuelvo a pensar, o sea, a reafirmar esta idea de cómo lo cultural o lo artístico puede llegar a ablandar en ese aspecto. No en vano había algo que decíamos que era menos, ¿no? Como que hay algo de eso que puede llegar a ayudar mucho. En ese sentido, Angie, te voy a pasar la palabra, no, porque pensaba que si podías ampliar un poco más esto que contabas como de que cómo de la paleta de colores, o cómo desde lo sutil intentar como ir generando
esto, algo que sea agradable, identificable, que te puedas identificar o no, pensar también en las corporalidades diversas que hay en Elvira, eso es muy interesante. En general, los personajes muchas veces de las cosas son como todos medio iguales, ¿no? Acá hay claramente una apuesta a lo diverso. Entonces, si podés contar un poquito más como desde ese lado, como pensando en que se parece a la vida, ¿no? Como en ese sentido. Claro, o sea, lo que buscábamos era, desde el diseño, romper un poco esta cosa, como decía antes, que tiene en general quizá lo que se ve en las pantallas como hegemónico y aspiracional, algo que en general nos es ajeno, y entonces buscamos retratar nuestro propio entorno y el entorno, por ende, de las chiques que van a la escuela. Para que sea como un espejo, bueno, esto somos nosotros, esta es nuestra manera de vivir, estas son las cortinas que usamos en nuestras casas, etc. Y después, por otro lado, también buscamos, desde la actuación de los personajes, las pequeñas acciones que suceden, los gestitos, o las puestas en escena, que sea algo como divertido, que también son cosas que nos gustan ver en los dibujos animados, digamos. Por ejemplo, para el capítulo de cuando Elvira tiene 16, que es para el ciclo de secundaria de Chiques Más Grandes que abarca Elvira, bueno, recurrimos a esta especie de videojuego y de una paleta de color negro que entendemos que puede ser más atractiva para los adolescentes, mientras que el capítulo de los chiques más chiquitos, que es el primero que vimos, bueno, tiene una paleta más suave, más tranquila, se ve la habitación de Elvira, se ven los juegos de la plaza, bueno, eso. Y después hay un montón de guiños en la animación, gestitos, chistes, qué sé yo. Elvira dice, sabe trepar muy bien a los árboles, pero no tanto como yo, y hace un gestito gracioso, como que ahí buscamos también, bueno, generar empatía básicamente, como hacer lo que a nosotras nos conmueve y entendemos que puede conmover a quien está mirando del otro lado, para que haya un ida y vuelta. Eso. Buenísimo, gracias. Voy a leer acá algunos comentarios también. Bueno, acá dice, es hermoso ver cómo crece este espacio, trabajé de redactor en las escuelas cuando arrancó, me emociona mucho ver todo lo que impulsan ahora. Bueno, gracias, se lo voy a transmitir a Dana también. Acá dicen, en una provincia muy resistente, esta ya la leí. Bueno, acá hay, por ejemplo, un comentario que dice que en una escuela de 600 alumnos hay solo 2 horas semanales destinadas a docentes ESI, o sea que como que un poco lo que dice acá la docente es que estaría bueno que como que hay algo, ella interpreta que la resistencia proviene del propio Estado, digamos, quizás sea una provincia conservadora. La resistencia igual es como transversal. Por supuesto. Dentro del Estado también hay, o sea, hay que militar la ESI y estas cuestiones. Por eso celebro y es importantísimo que, bueno, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, haya un Ministerio de las Mujeres, porque le da como otro impulso y otro peso político a quienes estamos como de este lado impulsando. Me parece que tanto en Nación como, bueno, en Provincia de Buenos Aires haya Ministerio de las Mujeres. Y acá hay algo interesante al respecto que dicen, ahora se me está yendo. Hablando de esta resistencia, tanto de instituciones como docentes, esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿cómo trabajar la ESI con chicas que vienen ya desde sus casas con una mirada conservadora y se resisten también a algunos temas referidos a ESI? Celeste, si la querés tomar, porque esa es una que yo también soy docente y también sucede a veces, y es raro porque no te esperás que suceda de parte de las chiques. Bien, sí, me parece que
que ahí hay algo que comentó también Estela respecto sobre todo de una producción que hizo ESI ya hace varios años y ahora hay una reedición, que es una revista para familias, que se encuentra también ahora, si googlean revista familias, me parece que ahí está disponible. Pero más allá del material, quizás como reflexión, es también ahí, por ahí quienes estamos más cercanos a la ESI, o como decía Natalia, quienes militamos la ESI, tal vez tenemos una mirada que a mi entender debería también de ser un poquito más comprensiva también respecto de esas resistencias, en el sentido de que nosotras mismas fuimos educadas en una escuela que no tenía la ESI en términos de educación sexual integral, que nuestras familias no están, digamos, tampoco educadas con esas miradas. Por eso, de alguna manera, nosotros pensamos que la ESI trabaja sobre, digamos, opera sobre esas transformaciones culturales que tampoco vamos a resolver, digamos, que trascienden también una gestión política, que trascienden un momento, es una época donde estamos atravesando cambios. Había otro comentario por ahí, Paula, también, con que había docentes que se enojan porque se habla con la E. Yo no sé si todos tenemos que hablar con la E. Ahí también hay como todo un debate pendiente. Desde mi punto de vista, lo que es interesante es que el debate esté abierto, porque eso nos muestra que hay algo que se está transformando, que es lo que pasa con Elvira. Elvira muestra que hay cosas que están cambiando, y hay cosas que también van a cambiar y no nos imaginamos cómo van a cambiar. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí entiendo las resistencias con las familias, también conocemos, digamos, movimientos como Con mis hijos no te metas, que son movimientos muy complejos, que también tienen una inscripción política precisa. Me parece que ahí lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por una educación cada vez más inclusiva, entender que muchos padres, madres, no fueron educados también desde estas perspectivas y que también necesitan todavía procesar algunas cuestiones culturales que se han cambiado, sobre todo con esas leyes que vinieron después también, ¿no? Pienso ahí, y nosotros conversamos desde el Ministerio de Educación muchas veces sobre esas leyes que vinieron después, que lo que hacen es también, como decimos nosotras, educar a la sociedad, ¿no? O sea, la ley de matrimonio igualitario no solo significó la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y eso sea, digamos, legítimo como cualquier otro matrimonio, sino también que la sociedad se dé otras discusiones, que la sociedad aprenda. Esas leyes nos enseñan a nosotros mismos, la ley de cupo trans. Bueno, nos está enseñando algo a nosotros, a nosotras, a nosotres, digo. Me parece que ahí es parte de seguir entendiendo, de trabajar con eso, de tener la normativa que nos acompaña, digamos, también como paraguas, lo pienso frente a estas resistencias que plantean también. Había ahí varias cuestiones referidas a ministerios de educación provinciales. Ustedes saben que la Argentina es descentralizada desde hace varios años. Hay una línea nacional, pero hay una responsabilidad y potestad de cada uno de los ministerios de educación provinciales, y hay una atención que debemos seguir trabajando con esa responsabilidad. Pero para cerrar y también volver un poquito a Elvira, me parece que también ahí Elvira propone ese diálogo que es en la escuela, pero también por fuera de la escuela, que también piensa en una Elvira que tiene, digamos, algo para pensar lo familiar y su inscripción en la escuela, y que es otro lugar para entrarle, para volver a esa metáfora. Buenísimo, gracias, clarísima. Acá dicen como temas, bueno, agradecen seguir aprendiendo y pensando, pero dicen como temas para futuras producciones siempre es necesario seguir pensando cuestiones referidas a la diversidad de identidades, corporalidades, familias, relaciones sexoafectivas, también sobre el lenguaje igualitario. Después, más específicamente, y seguramente porque trabajo en estos temas, respecto de los embarazos, paternidades en la adolescencia y la interrupción del embarazo. Así que agenden temáticas para la temporada 2 y 3. Por ahí hacemos temporada 3 ya, si seguimos recabando. Así que buenísimo. Voy a ver si hay alguna otra pregunta por aquí en este documento que tengo. Bien. Bueno, no tengo más preguntas ni comentarios. Aquí en lo que me pasan amablemente la organización de actividades especiales del festival. Así que si nadie más quiere agregar nada, quizás dar por finalizada esta jornada súper interesante, que es como un puntapié para futuro. Pensaba que estaría buenísimo armar una mesa que sea además de para docentes, cuando recabemos un poco más de información que pidan las docentes y los docentes,
para personas que hagan audiovisual, como para que también sepan que hay como un avidez de contenido, ¿no? Que es algo que a veces también con las escuelas van al cine nos damos bastante cuenta porque nos piden cosas y decimos, mira, estaría buenísimo que haya material audiovisual sobre tal tema, sobre tal otro. Así que ojalá esto sirva para seguir articulando. Muchísimas gracias a todas y todes. Ahí hay agradecimientos que voy leyendo. Gracias en particular a la organización del festival, al equipo de actividades especiales del festival, obviamente a Natalia, Angie, Estela y Celeste, que nos brindaron su tiempo y su conocimiento, y a Jimena Martínez por la articulación también, a la coordinación de extensión académica de la NERC. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima, ojalá sea en vivo con el mar de fondo. Muchas gracias. Gracias a todos los docentes que participaron. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.